Muy buenas compañeros, el día de hoy mis compañeros Aguilera Viña Saúl, su servidor Arbizu Vega, mi compañero Bello Ordaz Erwin Saúl, Rodrigo Pérez, Luis Fernando y González Martínez Isaac, vamos a exponer el tema de usos de guías de onda. Gracias. Bueno, para empezar a explicar cuáles son los usos de las guías de ondas, nos pareció importante agregar la parte del principio del funcionamiento de las guías de ondas, a pesar de que hubo otros equipos que ya expusieron este tema. Bueno, el principio del funcionamiento de las guías de onda se basa en una estructura que confina una onda electromagnética y dirige la propagación de esta onda. ¿Cómo se logra esto? Bueno, depende el tipo de guía, pero por lo general el funcionamiento es lo mismo. Para los casos que vamos a analizar en esta exposición, vamos a ver la guía de fibra óptica y la guía metálica, que su funcionamiento se basa en la reflexión interna total, que para cada uno de los casos, bueno, ya veremos cómo funciona, pero el principio es ese: se confina una onda electromagnética en cierto material. Ya veremos por qué se dice que es cierto material, y esto nos ayuda para que se dirija la onda electromagnética hacia donde deseemos, y se puede tener que estas ondas se propaguen por largas distancias sin tener atenuación y no pierdan su potencia, y hace que sean menos propensas al ruido, si no es que el ruido de plano se anula. Con la siguiente, por favor. Bueno, la propagación de la luz en estas guías de onda, bueno, hablando de la luz para las fibras ópticas, que es como la materia que más nos importa, esto se basa en lo que mencionaba hace un momento, la reflexión interna total. ¿Qué pasa? Tenemos un núcleo con un índice de refracción más bajo con respecto al del revestimiento, que el del revestimiento sería un núcleo. Bueno, el revestimiento es la parte de afuera. El núcleo tiene un índice de reflexión bajo. ¿Esto qué hace? Que la onda no salga del núcleo y que... ¡Ah, demonios! Ok, bueno. ¿Esto qué hace? Que la guía de onda no salga del núcleo y rebote en las paredes del revestimiento. Y esto hace que, dependiendo del ángulo, la onda rebote totalmente y se mantenga dentro de la guía, ¿no? Es importante mencionar que depende el índice de refracción del revestimiento y del núcleo también, porque existen ciertos tipos de guías de onda, ya sea de multimodo o de monomodo, para la luz específicamente hablando, ¿no? Bueno, para la siguiente, por favor. Bueno, hablando de los tipos de guías de onda, se tiene que... Son las guías primero de fibra óptica. De la fibra óptica, el material con el que se crea es de vidrio. Hay diferentes materiales que se utilizan, ya sea silicio, algunos óxidos de silicio, o bueno, cuarzo, digámosle, que también se utiliza, ¿no? Que, bueno, el tamaño de estas fibras, que del núcleo, no suele, bueno, dependiendo de la aplicación, pero puede ser de 4 micras, muy, muy, muy pequeña, bueno, de diámetro, o puede ser más o menos del tamaño de un cabello de una persona promedio. El revestimiento ya dependerá del material, de nuevo, repito, dependerá de si la fibra es monomodo o multimodo. La propagación por estas guías es por la reflexión interna total, y bueno, estas guías se utilizan en telecomunicaciones, pues el ancho de banda que tienen estas guías es muy alto, entonces se puede transmitir bastante información dentro de estas guías, y
soportan, bueno, al menos las de monomodo, soportan distancias muy largas, hasta de kilómetros, sin existir algún tipo de atenuación dentro de la señal. Pero eventualmente pues los sistemas no son perfectos, entonces existe eventualmente una atenuación y esto requiere que existan algún tipo de repetidor. Y los repetidores, en este caso, ya que estamos hablando de luz, tiene que haber un medio que haga la traducción de la luz a una onda eléctrica, a un voltaje, una potencial, y de nuevo lo transforme a luz para hacer esa repetición. Y estos sistemas suelen ser caros, entonces para, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, pues es lo que vamos a necesitar. En el caso de las fibras de multimodo, no suelen utilizarse para distancias largas. Bueno, la velocidad de la transferencia de datos en este tipo de guías de onda es bastante alto, entonces esa es otra ventaja que tiene. Alguna desventaja que podría tener, de nuevo, es algunos de los costes, que bueno, comparado con una guía convencional o un cable coaxial o algo así, que son mucho más baratos de hacer, pues el cobre es más barato que hacer este tipo de tecnología que es de micras. También a la hora de que si se rompen estas guías, si se juntan, tiene que existir una junta muy buena, porque si no, va a haber bastantes defectos en la onda. Y bueno, bueno, otra cosa es que son un poco frágiles, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con ello. Con la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las guías, las guías de onda metálicas. Este tipo de guías de onda se utilizan más para lo que son las comunicaciones de tipo radioactivas, es decir, como el radio. Bueno, no se utilizan estas específicamente para hacer como la antena, pero se utiliza en la radio base para que la señal de la radio base a la antena no tenga algún tipo de atenuación, pues son ondas de RF, entonces estas son de microondas, las cuales tienen mucha atenuación por el aire. Pues como bien sabemos, las microondas tienen muchas complicaciones a la hora de atravesar medios húmedos o algo así. Entonces el aire, pues al final de cuentas, pues tiene algún tipo de humedad. Entonces a cierta distancia va a existir mucha atenuación y son muy propensas al ruido. Entonces las guías de onda de metal nos van a ayudar a que ese ruido no exista y nos van a ir. Y aquí, en este tipo de guías específicos, la geometría sí importa, pues depende de la geometría, es la longitud de onda o frecuencia, digamos, que va a poder transportar esta guía de onda. De nuevo, las aplicaciones van en la radio, en los microondas, en algunos radares, y bueno, de nuevo, nos ayudan a llevar ondas de microondas, a ciertos, al lugar que queramos, y bueno, depende mucho de la geometría. Con el siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar con los usos, cabe recalcar que no solamente existen estos tipos de guías de onda, también existen guías de onda acústica. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo son los cables que utilizamos nosotros en algunos micrófonos y así para dirigir ondas acústicas. Serían guías de onda acústica. Pero en la naturaleza también existen guías de onda. Un ejemplo claro sería el canal SOFAR, que por sus siglas en inglés sería Sound Fixing and Ranging Channel, que bueno, es un canal que existe en la profundidad del mar, donde la velocidad del sonido es mínima y las ondas de frecuencias bajas, de sonido baja, pues se afectan, ¿no? Entonces, este es el canal que utilizan las ballenas para tener comunicaciones a largas distancias, pues no existe la atenuación del sonido de frecuencias bajas.
Entonces, las ballenas aprovechan este canal. Es otro, digamos, un tipo de guía de onda también. Bueno, a continuación mi compañero Isaac les hablará sobre los usos de las guías de onda. Principalmente las guías de onda que se utilizan en telecomunicaciones, bueno, conforme va pasando el tiempo se, y, co- y que utilizan tecnología que es de nuestra área de interés, que es la fotónica, es la fibra óptica, porque como mencionaba mi compañero, son relativamente baratas de fabricar, aunque pues toda la tecnología como repetidores y transformadores de señal pues son más caras, pero como tal el componente de la fibra óptica pues no es tan caro de hacer. Además de que, como había dicho mi compañero de igual manera, son bastante más livianas y aunque no son tan viables para utilizar por ejemplo, en comunicación intercontinental, como si puede ser algunos otros tipos de cables, pues sirven muy bien para conectar sistemas locales. Y de hecho, estos son los sistemas por cable más avanzados que se tienen por el momento. Se utilizan tanto en redes de internet, de telefonía y transmisión de televisión porque presentan una alta velocidad de transmisión y además presentan un ancho de banda que, que es órdenes de magnitud superior a las comunicaciones que se tienen normalmente, que no son fibra óptica, que como había dicho mi compañero, están pues en el orden de las microondas y de RF, de radiofrecuencia. Esto al manejar ya en luz, en el espectro de electromagnético que conocemos como la luz, está cerca de hecho, se maneja en frecuencia cerca del infrarrojo y pues esas son frecuencias en el orden de los terahercios. La siguiente, por favor. En medicina, las fibras se utilizan para endoscopios y láseres médicos, además de que se utiliza para el tratamiento no invasivo. Se utilizan fibras convencionales, que son las fibras de 125 micras de diámetro, porque, por ejemplo, en órganos muy delicados como es el cerebro, es importante que se tengan instrumentos mínimamente invasivos. Además, como no funcionan por medio de corrientes, sino por medio de campos electromagnéticos, no crean interferencia con algún otro dispositivo que haya, por ejemplo, en el corazón, que un paciente pueda tener algún marcapasos. Esta corriente no afecta de ninguna manera otros dispositivos que se encuentran en el cuerpo. También por el hecho de que son tan poco invasivos, pues no presentan efectos adversos al retirar los instrumentos de medición, como por ejemplo un endoscopio, pues no te va a dejar una herida sangrante, por ejemplo, dentro del estómago. También otra de las ventajas de usar fibra óptica es que, por ejemplo, se pueden hacer fotosensibilizadores que, que o sea, por ejemplo, se utiliza alguna sustancia en algún órgano en el cuerpo y la reacción con la luz hace que puedan detectarse fenómenos como por ejemplo estas se pueden utilizar algún tipo de medicamentos que se llaman fotoporfirinas, que son muy útiles en el tratamiento del cáncer porque al reaccionar con cierto tipo de longitud de onda se desencadenan reacciones en las células que provocan, por ejemplo, en un tumor, que, que activen como su switch de suicidio de las células y eso es un mecanismo para, como quien dice, curar el cáncer, que no es tan dañino como lo es el tratamiento de quimioterapia. Aunque esto sigue en desarrollo, pues es un campo muy prometedor a futuro. Siguiente, por favor. Los sensores de guías de onda, bueno, o sea, aquí se repite el mismo caso que en las telecomunicaciones y en la medicina.
de que realmente las guías de onda que se utilizan son fibras ópticas. Muchos, muchos sensores basados en guías de onda utilizan el campo evanescente de la guía para detectar cambios en alguna propiedad óptica. Por ejemplo, puede ser la absorción, el índice de refracción o la dispersión. También por la interacción de este campo evanescente con alguna otra sustancia química o biológica, se han desarrollado configuraciones en la que se inmovilizan este tipo de sustancias sobre la guía de onda y nos da una medición muy precisa de la variable que se quiere estudiar. También existen otros sensores que utilizan el principio de la fluorescencia y que sirven, como dice aquí, para, para la monitorización ambiental. Porque, por ejemplo, hay algunos tipos de contaminantes que en cuerpos de agua pues son muy dañinos y estos sensores permiten que, por ejemplo, se irradia algún lugar con luz y estos contaminantes van a empezar a fluorecer y así se puede caracterizar con mucha precisión qué tipo de contaminantes se tiene en un lugar y pues en consecuencia qué métodos aplicar para tratar de, de corregir ciertos problemas que existan en el ambiente. Siguiente, por favor. En la electrónica se utilizan pues para sistemas de radar y de antenas, en el caso de las guías de onda, como había dicho mi compañero, como por ejemplo que se utiliza en la radio base, las guías de onda de radiofrecuencia, pero no las fibras ópticas. También también sirven para una transmisión muy eficiente de señales electromagnéticas, pues no pierden potencia como si lo harían en otros tipos de conductores. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero Saúl les dirá las conclusiones a las que se llegaron de toda la investigación realizada. Y bueno, para concluir, pues se puede decir que las guías de ondas pues, son estructuras que combinan y dirigen la propagación de ondas electromagnéticas. La reflexión interna total nos permite la propagación de la luz en guías de ondas en la fibra óptica y los usos incluyen telecomunicaciones, medicina, sensores, electrónica, entre otros muchos más. Y bueno, muchas gracias por haber visto la exposición.